¿Qué tal? Muy buenos días, alumnos del CIU en Historia de la Educación en México. Vamos a trabajar nuestra sesión número 2, por lo cual les pido, como siempre, por favor, realicen todas sus anotaciones. El tema de hoy es muy interesante, por lo cual les sugiero estén muy atentos. Y sobre todo, vayamos anotando qué es lo más importante que encontramos. Vamos a revisar la educación en la época colonial. Obviamente en la sesión pasada estuvimos viendo esa educación prehispánica tan fructuosa, tan importante, tan significante para cada una de nuestras culturas en Mesoamérica y sobre todo aquí en México. Llena de cultura, llena de arte, llena de ciencia y también llena de pureza. Con la llegada de los españoles, vamos a recordarlo, y con la conquista de México, surgieron grandes cambios sociales y culturales. Hay que recordar que la cultura de los conquistadores también era una mezcla de otras culturas, como la del Oriente, Grecia, Roma, el Islam e inclusive judía. Los españoles, cuya cultura estaba basada en el agrarismo, la religiosidad y la guerra, llegan con ansias de riqueza y enarbolando la cruz como escudo y con una amplia experiencia en conquista y colonización de pueblos. Entonces, en el régimen colonial se tienen diversas castas, como indios, españoles, negros y las mezclas de estos que son los mestizos, mulatos y zambos. Se logra el mestizaje y por ende los españoles categorizaron a cada uno de los mexicanos. En la organización política de la Nueva España, la mayor autoridad era el virrey y el Consejo Real y Supremo de las Indias. Sin embargo, también influía, como había sucedido en la Europa de medievo, la Iglesia a través del clero secular y clero regular, este último compuesto por las órdenes y congregaciones. Ambos cleros fueron los encargados de la formación de pueblos urbanizados en los que convivían las diferentes castas que los habitaban y en las que se podían distinguir dos tipos de trabajos que realizaban los indios. La encomienda, que era como la esclavitud, y el repartimiento, en el que era un trabajo temporal asalariado. Sin embargo, en ambos casos, era explotación de los españoles en contra de los nativos, que ellos llamaron indios. En los que respecto a la educación inicialmente tenía dos fines principales: la evangelización de los, como ellos llaman, aborígenes, y la educación popular nativa. Se puede encontrar a lo largo de esta época diversos tipos de instituciones educativas dirigidas a diversas clases sociales, en las que tenemos la educación popular indígena, cuyo objetivo era la evangelización de los indios. La promovieron los misioneros franciscanos. Uno de sus representantes fue Jacobo de Testera, quien a través de pictogramas y jeroglíficos representaba los pasajes de la Biblia para poder enseñar a los nativos, que ellos llamaron indígenas, y el cual se desarrolló inclusive vocabularios y gramática indígena. Pedro de Gante, franciscano, funda la primera escuela elemental, San Francisco de Texcoco, en la que enseña letras, canto, música, además de artes y oficios. Se fundó también una escuela, que era un internado, que era exclusiva para las indígenas del Colegio San José de los Naturales. La educación para las niñas estaba regulada hasta que Fray Juan de Zumárraga empieza a promover la fundación de escuelas exclusivas para ellas. Otra de las que también tenemos que mencionar era la educación rural, en escuelas granja, en la que se enseñaba a los hijos de los principales caciques la doctrina, leer, escribir y contar, para que una vez que heredaran pudieran llevar la administración de las haciendas. Los plebeyos eran educados en el patio de las escuelas y solo se les enseñaba la doctrina cristiana, claro, para que fueran obedientes, porque si sabían más podrían ser un problema. Vasco de Quiroga funda una institución educativa de tipo socialista llamada Hospital, que era casa de cuna y asilo de niños. Para poder pertenecer a ella, la regla era la obediencia y el trabajo.
Tenían un oficio común, que era la agricultura, de la que vivían. La cosecha era repartida de acuerdo a la contribución al trabajo y las necesidades de la familia. La educación de los niños era carácter práctico y piadoso para alejar la soberbia, codicia y la ambición. La educación de las mujeres en oficios mujeriles no era importante que aprendieran a escribir. Hay que aclarar este punto. Para ese tipo de educación nunca fue importante que aprendieran a leer y contar totalmente, porque tarde o temprano se iban a casar. Instituciones educativas destinadas a los criollos mestizos. Ejemplo de esto era el Colegio de San Juan de Letrán, en el que se acogían a niños abandonados, se determinaba su capacidad y a los de pocos se les enseñaba oficio y primeras letras. A los que sí tenían una carrera de letras con una duración de 7 años. Vamos a aclarar este punto. Los criollos y mestizos, vamos a entenderlo bien. El criollo era precisamente ese hijo de españoles nacidos, obviamente aquí en América. Los mestizos ya vienen de esa mezcolanza de españoles y nativos, y para ellos también había un colegio, el que era el de San Juan de Letrán, y ahí se acogían a niños abandonados también, y se determinaba su capacidad. Y a los de poca capacidad se les enseñaba un oficio y las primeras letras. Y los que sí tenían una capacidad grande, se les daba una carrera que duraba hasta 7 años. Y se empezó a impartir también educación elemental privada después de eso, por lo que se tuvo que reglamentar este tipo de educación y se hizo por medio de la ordenanza de los maestros del noblísimo arte de leer y escribir y contar, que es la primera ley de educación primaria. Grábensela bien, esto es historia para ustedes pedagogos principalmente. La educación femenina se realizaba en la escuela de amigas, que eran mujeres ancianas que enseñaban religión, lectura, escritura y labores manuales, nada más. Si ven hasta aquí sigue habiendo un sometimiento a la mujer. En la enseñanza superior indígena, el primer instituto fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en el año de 1537, y primer instituto de educación creado en América, fundado por Antonio de Mendoza, en el que se contaba con educación elemental y educación superior, pero solamente, fíjense bien las carreras, era filosofía, literatura, retórica, medicina indígena, música y teología. Todavía sigue existiendo la iglesia dentro de la escuela haciendo un papel fundamental. El éxito de esta institución radicaba en la competencia de los profesores y la calidad de los estudiantes, quienes eran seleccionados para aceptarlos. Desde entonces ya se sabía que con estos elementos, entre otros, se podría conseguir una educación obviamente de calidad. Posteriormente, a solicitud de los ciudadanos, queriendo emular lo sucedido en Europa, se funda la Real y Pontífica Universidad de México en el 1555. Esta es financiada por el gobierno. En ella la máxima autoridad era el claustro, rector, concelario y catedráticos. En ella se tenían 2 tipos de cátedras temporales de 4 años y las perpetuas hasta la muerte o renunciar al poseedor. El método de enseñanza era escolástico, lectura de textos clásicos, filosofía y teología. También había grados de bachillerato, licenciatura, maestrazgo y doctorado. Para obtener el grado se realizaban exámenes profesionales parecidos a los de hoy en día. La finalidad, servir a Dios, el bien público y destellar la ignorancia de estas tierras, dedicada inicialmente, obviamente, a las clases ricas. Se fundaron los colegios universitarios como una opción para los criollos de bajos recursos, en los que se les otorgaban becas. Estas fueron fundadas y dirigidas por diversas órdenes. Los dominicanos de Santo Domingo, representados entre otros por Santo Tomás de Aquino, tenían como característica la eliminación de trabajos manuales y la predicación. Los agustinos, San Agustín, que fomentaba la castidad, pobreza y obediencia. Y los jesuitas, representados por Ignacio de Loyola, dedicados a la educación de la juventud católica, formando un ejército de Dios al servicio del Papa con el fin de combatir a Satán. Su obra en materia de educación fue la fundación del Colegio de México, que era un colegio de internos.
se le daba importancia al estudio de humanidades y se dedicaron principalmente a la educación secundaria. Para el siglo XVIII se dio importancia a la educación femenina. Una de sus máximas exponentes fue Sor Juana Inés de la Cruz. La educación elemental femenina estaba a cargo de orfanatos para niñas, escuela amiga y conventos religiosos. El destino de las mujeres era el casamiento o el convento. Durante esta época se presentaron diversas calamidades, como la peste, inundaciones, pobreza extrema, que dejaba muchos huérfanos, por lo que se fundaron escuelas de caridad, entre las que estaban las escuelas pías, que contribuyeron a la decadencia de la educación elemental, pues la educación estaba en manos de sujetos sin preparación, que aceptaban dar clases porque no tenían otra manera de mantenerse, como era el caso también de las escuelas amigas, con tal incumplimiento de las ordenanzas sobre enseñanza. En el siglo XVIII los maestros antes de 1780 se organizaban en gremios y congregaciones, después en el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras. A la mitad del siglo XVIII los pobres y los mendigos empezaron a ser un problema social, por lo que se fundaron el Hospicio para Pobres y la Escuela Patriótica. Se empezaron a establecer las primeras instituciones laicas ya en ese momento, educación bajo iniciativa privada y bajo tutela del Estado. El Colegio de las Vizcaínas, emancipación tutelar clerical, pero conserva educación religiosa. La Academia de San Carlos, que no es una educación religiosa y artes. La Escuela de Minería, independiente de la organización religiosa de carácter científico. Y la educación de la enseñanza elemental tuvo impulso legislativo y en la Constitución de Cádiz en 1812, que ordenaba el establecimiento de las escuelas de primeras letras. Bien, hasta aquí llegamos con este apartado de explicación de la época colonial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una investigación de los apartados que vienen en la parte de abajo y vamos a mandar un resumen escrito de estos apartados, además de una exposición en video de los temas, con la temática libre de exposición. Se deberá al menos ver el rostro como yo lo estoy haciendo del expositor para poder hacer válida la actividad. La duración es libre, pero compactando el video para que no sea el espacio un problema para el envío. Se puede compactar en línea gratuitamente, solamente pónganle en Google compactar video para enviar por WhatsApp y te lo compacta a un espacio menor. ¿Cuáles son los temas? La Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, ¿cómo eran los colegios universitarios y órdenes religiosas? Y cómo era la educación femenina por Sor Juana Inés de la Cruz. ¿De acuerdo? Muy bien. Que tengan un bendecido sábado. Dios los bendice. Estoy a sus órdenes aquí en el canal de YouTube. Estoy en Classroom y estoy en WhatsApp. Hasta la próxima.